haya hecho el tiempo y el espacio y toda la predisposición que tuvo tanto Corina como Nakari para poder acompañarnos en el día de hoy. Como todos ustedes saben, María Corina Machado es exdiputada de Venezuela y es reconocida actualmente como una de las voces más contundentes en la defensa de la democracia y la libertad del pueblo venezolano, así que es un gusto enorme y me parece que va a ser una charla muy rica la que vamos a poder llevar adelante en el día de hoy. Así que antes de presentarte formalmente, María Corina, quiero darle la palabra al presidente de la Bolsa de Comercio, al contador Manuel Tagle, para que pueda brindarnos sus palabras de bienvenida a esta actividad. Agradecemos también, vemos a Laura Rodríguez Machado conectada, gracias por participar. Sí, bueno, María Corina, como ya dijo Josefina recién, es un verdadero placer, un honor tenerte con nosotros por tus antecedentes en la lucha por la libertad, por la democracia en Venezuela y la repercusión que eso está teniendo indudablemente en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Es un ejemplo que esperemos que no tener que pasar por lo mismo que han tenido que pasar ustedes, muchos de los países que a veces sufrimos los embates a la democracia y a la libertad. Quiero decirte que nosotros vemos algunas similitudes en los primeros pasos que estamos viviendo en este momento en la Argentina con lo que vivieron ustedes en los comienzos, circunstancia que nos preocupa y por eso nos pareció interesante tenerte hoy para que nos manifiestes y nos describas las acciones que se llevan a cabo en estos gobiernos que son de tendencias totalitarias o dictaduras, que nos preocupa a nosotros también, a los argentinos en este momento. No digo que estemos igual, ni mucho menos, pero sí hay algunos indicios que nos preocupan y que nos gustaría que compartirlos contigo. Nosotros estamos viendo un cercenamiento de las libertades económicas en primera instancia, que es para nosotros el primer paso de una política socialista que va a terminar sucumbiendo con las libertades civiles e individuales, porque del cercenamiento de las libertades económicas se deriva el cercenamiento de las libertades individuales y cívicas. Y por lo tanto después caemos seguramente en el totalitarismo, lo cual es altamente preocupante porque estos pasos se dan de manera gradual debido a que los controles que se introducen en la economía van requiriendo nuevos y mayores controles a medida que pasa el tiempo. Y llegamos a estas conclusiones que son preocupantes. Nos parece que nuestro país debió tomar una decisión, por supuesto, más terminante, más categórica con respecto al país de ustedes, donde el informe Bachelet fue terminante al describir lo que sucede ahí desde el punto de vista de los derechos humanos y creo que nuestro país debió solidarizarse con ustedes declarándolo al gobierno actual como una verdadera dictadura, que nos parece que es así, por todo lo que dijo la expresidenta Bachelet en su informe. Nosotros estamos con un proyecto de reforma judicial en ciernes, que es el comienzo para generar quizás la impunidad de algunos actuales miembros del gobierno y sobre todo del gobierno anterior al del gobierno del presidente Macri. Y eso nos preocupa porque es realmente no solamente una reforma judicial, sino también una reforma que iría a afectar a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura. Y también hemos visto un decreto de necesidad de urgencia que ha decidido controlar a todas las empresas de telecomunicaciones en los días anteriores, hace muy pocos días que hemos sufrido esta noticia. Y bueno, y así como eso, creemos que indudablemente peligran algunas cosas, algunas situaciones en el país que nos hacen prever que podemos perder una de las virtudes más importantes que tiene el ser humano, que es la libertad y quizás la democracia, si es que la sociedad argentina y las actuales autoridades no logran realmente frenar esta situación o por lo menos rescatar un cambio hacia la sensatez y la racionalidad. Me parece que esta es la preocupación que tenemos y me gustaría compartir contigo estas reflexiones para ver cómo fue el proceso venezolano que a todos nos preocupa y el cual merece el máximo de los apoyos de ustedes en esta lucha.
Muchas gracias, Manuel, por sus palabras. Vamos a poner entonces ahora sí en pantalla una breve reseña de toda la experiencia de María Corina antes de darle lugar a su presentación, por favor. Bueno, María Corina Machado es dirigente política caraqueña, graduada como ingeniera industrial en la Universidad Católica Andrés Bello, para alzar la voz opositora y luchar contra las restricciones del Estado venezolano. En el 2002 fundó SUMATE, la principal organización no gubernamental veedora de la transparencia electoral, dedicada a la promoción y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos. Fue electa diputada en la Asamblea Nacional en el año 2010 con el mayor número de votos. En Parlamento fue reconocida como una de las voces más contundentes en defensa de la democracia y la libertad, llegando a increpar directamente a Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión y hacer historia con la frase "expropiar es robar". Actualmente es coordinadora nacional del movimiento político 20 Venezuela, de tendencia centro-liberal, espacio que pregona la lucha por la libertad y el Estado de Derecho. Corina, agradecerte nuevamente y te damos de lleno la palabra a vos para que puedas dar tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josefina. Y Manuel, gracias a ti. Para mí es una gran oportunidad tener la posibilidad de interactuar con ustedes. Voy a tratar de resumir lo más posible lo que quisiera transmitirles para que pudiéramos tener una conversación. Y lo primero que quiero decirles es que esto es con un propósito de beneficio mutuo, porque nosotros estamos convencidos de algo, y es que el proyecto que está destruyendo Venezuela tiene un carácter continental. Y son los mismos tentáculos que se están esparciendo por la región, y por lo tanto la lucha que demos en cada uno de nuestros países revierte sobre los demás. Entonces, prevenir que caiga Argentina o termine de avanzar en este camino es fundamental para Venezuela, como estoy convencida que Venezuela sea liberada, lo es para ustedes, para Brasil, para Colombia, etc. Yo recuerdo hace 22 años, cuando apareció Chávez como un proyecto con oportunidad real de llegar al poder, que algunas voces nos advirtieron sobre su vocación totalitaria y sus ideas de extrema izquierda. Ellos decían, es el comunismo que viene, y la respuesta de los venezolanos fue siempre: Venezuela no es Cuba. O sea, esto no nos va a pasar a nosotros. Nosotros no somos una isla, nosotros somos un país con instituciones sólidas. Desde luego, la democracia ha tenido falencias importantes, todo el tema de la corrupción que fue generando, digamos, tensiones políticas y desgaste del sistema de partidos, pero al fin y al cabo nosotros nos vanagloriábamos de que teníamos una de las democracias más vibrantes de la región, un país con una industria petrolera poderosa, con un sector económico diversificado y con medios de comunicación muy contestatarios. 20 años después, vemos que Argentina dice: nosotros no somos Venezuela, México no dice, los mexicanos dicen México no es Venezuela, o España dice nosotros no somos Venezuela. Y lo que queremos alertar es que hoy en día nosotros no solamente no somos Cuba, es que estamos peor que Cuba. Hoy lo que está ocurriendo en Venezuela, y lo poco crudo, es la destrucción de la nación en todas sus dimensiones: territorio, instituciones y población. Hoy no podemos hablar de soberanía nacional. Venezuela tiene 335 municipios, de los cuales 214 están desplegados grupos del crimen organizado transnacional que están activos. Desde la guerrilla colombiana, el ELN y la FARC, que están en 17 de los 24 estados, hasta todos los carteles de la droga, todos del hemisferio. Desde el cartel de Sinaloa, pasando por todos los carteles bolivianos y colombianos, que han encontrado en Venezuela el territorio fértil y propicio para conseguir todos los servicios logísticos. En Venezuela ha convergido, además, algo que no había ocurrido antes, y que los estudiosos del tema, los expertos, decían que no era factible, que es la convivencia y la integración del crimen organizado internacional con el terrorismo internacional, operando juntos, complementándose. Es decir, nuestro territorio está en proceso de somalización.
simplemente no existe el Estado de Derecho, no hay ley. El régimen Maduro hace lo que le da la gana con cualquiera. Te meten preso a 100 personas o te liberan a 50 en función de sus intereses, te quitan lo tuyo, te torturan, te atropellan. No hay el más mínimo respeto por la justicia. Yo antes de desarrollar rápidamente cómo fue esa fórmula, cómo es ese modelo, porque creo que hay paralelismos importantes con lo que está pasando en Argentina, quería hacerles una reflexión personal. Yo lo último que imaginé en mi vida fue dedicarme a la política. Lo último. Mi familia es una familia de empresarios, yo soy la mayor de 4 hermanas, mi papá es ingeniero, por supuesto yo iba a demostrarle a él que no hacía falta tener hijos varones, yo iba a seguir sus pasos, yo aspiraba a ser la presidenta de la empresa que él dirigía, que llegó a ser la tercera empresa privada más grande y rentable del país. Y bueno, llegó Chávez y de la noche a la mañana el país se nos puso patas para arriba. Tenía evidentemente un plan preconcebido, muy bien pensado, y tenía apoyos externos que no fueron evidentes desde el principio. Pero es claro que el Foro de Sao Paulo encontró en Chávez uno de sus principales actores y herramientas de expansión, y obviamente Chávez le ofreció al Foro de Sao Paulo todos los recursos de nuestro país para mantener sus operaciones también. Lo primero que hizo el chavismo en un país que estaba, digamos, era muy crítico del sistema democrático fue un discurso extremadamente populista, fragmentando y enfrentando a la población, permanentemente buscando enemigos internos entre sectores, entre comerciantes y clientes, entre profesores y estudiantes, entre los distintos eslabones de las cadenas comerciales o productivas. O sea, fue una cosa entre blancos y negros, ricos y pobres, izquierda y derecha. O sea, fue un mecanismo, un bombardeo de fragmentación y de polarización del país. Cuando reconstruimos lo que el régimen hizo, evidentemente ellos necesitaban tiempo, y lo primero que Chávez propuso fue una reforma constitucional con el aval de votos que traía de una campaña tremendamente populista y, debo decir, muy bien fondeada, entre otras cosas, por sectores de altísimos ingresos del país. De altísimos ingresos. A Chávez, la clase media alta, no es la clase, digamos, más popular de Venezuela. Todo el dinero del mundo, una campaña, un despliegue muy grande. Logró imponer, violando la Constitución, una reforma que le permitió o imponer una Asamblea Nacional Constituyente que automáticamente le daba tiempo, y aprovechó ese tiempo para dar el zarpazo a su primera o su segunda víctima, que fue el sistema judicial. Cuando vemos cómo en menos de 8 años en Venezuela hay alrededor de 2.000 jueces en todo el país, 8 años después, ¿ustedes saben cuántos de esos jueces originales que estaban allí cuando Chávez llegó seguían en el poder? Digan una cifra cualquiera. Menos de 20. Menos de 20. Es decir, fue una racia. No perdió tiempo. Y colocó puros jueces provisorios, cuya estabilidad no, era muy vulnerable, muy frágil, precaria, de manera que el que quisiera preservar su cargo tenía que ser absolutamente incondicional a Chávez y al sistema. El siguiente paso fue contra el sistema de medios, los medios de comunicación, a través de distintos mecanismos, lo que ya se llamó una ley resorte que imponía todo tipo de restricciones a la propaganda, a las comunicaciones, todo lo que era la política de las cadenas. Yo no sé si ustedes recuerdan o hay algo equivalente en Argentina, pero que te obligan a todos los medios privados y públicos de radio y televisión simultáneamente transmitir los mensajes de Chávez, que llegaban a ser hasta 9 horas diarias. Imagínense ustedes, prime time, a la hora de la novela, a la hora de la final de béisbol. Es decir, su mensaje, bombardeo, bombardeo, bombardeo. Aquellos medios que no fueron cediendo, persiguieron, los compraron, los tomaron. Es decir, hoy en día no existe un solo medio de alcance
nacional o por televisión abierta que no esté totalmente sometido a los designios de la tiranía. Otra línea simultánea fue entonces contra el sector privado, tanto, digamos, del sector primario, como el sector industrial, como del servicio y comercial. Una cifra astronómica en el sector, digamos, agroalimentario, se estima que hay alrededor de unas 5,5 millones de hectáreas, que a los efectos de Venezuela es muy importante, estamos hablando como más del 30% de las hectáreas productivas que fueron expropiadas o invadidas. Cuando se habla de expropiado en Venezuela, es una formalidad, en el fondo te lo quitan, no te pagan un centavo, salvo casos muy extremos donde han habido por algunas razones, donde hay intereses o amistad, algún tipo de compensación. Y 5,5 millones de hectáreas, las más productivas, las más productivas. A mí me decían algunos amigos ganaderos, pero ¿por qué mi finca? Si mi finca estaba produciendo, estamos trabajando full capacidad, tenemos cuántos genero empleo, tengo una escuela, tengo un ambulatorio y asistencia de salud para mi productor, mis trabajadores, etc. La respuesta es precisamente por eso. Necesitan destruir aquellas fuentes que generan riqueza alterna al Estado. Y en su momento no nos dimos cuenta, pero evidentemente había una pretensión de ser el país cada vez más dependiente de las importaciones y menos de la producción local, por dos razones. Uno, por razones políticas, y no tener un contrapeso con capacidad y músculo para financiar. Se me fue como aquí la imagen, ¿verdad? Ok. Que no hubiese un sector privado con capacidad de financiar la disidencia o la competencia, y dos, porque la importación es un gran negocio, sobre todo cuando el régimen la controla él mismo. Y eso evidentemente llevó a unos márgenes de corrupción en una época en la cual el petróleo pasó de $7, $8 cuando llegó Chávez y llegó a estar en $150. Entonces cuando ustedes dicen es que Chávez es un genio del Gran Caribe, no, Chávez es un petróleo a 100. O sea, con toda la plata del mundo, eso no lo hubiera podido haber hecho probablemente cualquier otro. Pero con mucha habilidad, y desde luego aprovechó sus contactos para construir el Foro de Sao Paulo, que en determinado momento, en el año 2008-2009, llegó a tener a 14 presidentes o primeros ministros simultáneamente en nuestra región, que eran del Foro de Sao Paulo. En el caso nuestro, la Fuerza Armada tiene un rol muy importante, digamos, no solamente en el ejercicio de la soberanía nacional, sino en la estabilidad democrática. Sé que en el caso de Argentina esto es distinto, pero en nuestro caso es así. Y Chávez venía de las Fuerzas Armadas, Chávez entendía muy bien que esas Fuerzas Armadas, con todas sus debilidades, eran Fuerzas Armadas institucionales y que jamás hubiesen permitido la entrega de la soberanía nacional a Cuba o a los cuerpos y grupos criminales externos. Entonces había que controlarla. Y sistemáticamente infiltró las Fuerzas Armadas, creó un mecanismo a través del cual se acabó la meritocracia, solamente ascendían ya no los mejores de las respectivas promociones, sino aquellos que eran más leales a Chávez. Por lo tanto, cada uno iba desarrollando una carrera sabiendo que estaba allí gracias a su lealtad y no por su propio mérito y sus propias competencias. Y desde luego todo lo que fue la penetración de la corrupción, que es algo que ha ocurrido en todos los sectores. La corrupción es quizás uno de los mecanismos más perversos que utilizan estos sistemas para el control social de todos los sectores. Porque no solamente los incentivos para mantener esa relación, sino que además te chantajean, y son las mafias. Y ustedes saben cómo sale una persona de las mafias, la única manera como sale. Como decimos en criollo, con los pies para adelante, no hay otra. Entonces, todo este sistema de control social se expandió obviamente a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia. Las universidades venezolanas están absolutamente destruidas, colapsadas. Y desde luego en los partidos políticos se decidieron construir, así como hicieron, su clase económica a su medida, sus medios de comunicación a su medida, sus fuerzas armadas a su medida, su oposición a la medida. Y es una de las quizás de los problemas más graves que hemos tenido, porque la opinión pública no se ha dado
no se había dado cuenta. Yo creo que ya las cosas están muy claras y en los momentos en que hemos luchado, que hemos presionado, que ha habido una enorme efervescencia popular donde la sociedad venezolana ha entregado todo, donde hemos tenido respaldos de afuera, ha habido algunos actores claves colocados allí en la dirección política que se han quebrado y que han concedido y que han entregado la lucha. En el 2013, en el 2014, en el 2016, en el 2017, en el 2019, ustedes han visto las demostraciones de coraje, de organización y de entrega de la sociedad venezolana. Ha habido una dirección política, una parte de la dirección política que nos ha entregado. Dicho esto, en el interín el proceso fue, o el modelo fue evolucionando de un modelo profundamente corrupto y populista a un sistema cada vez más criminal. Hoy en día, la realidad es que en Venezuela, como decía al principio, la presencia de los grupos irregulares es absoluta. Venezuela es un territorio que se está somalizando. En nuestro país hay operación a sus anchas, no solamente de la guerrilla colombiana, de la FARC, del ELN y de los carteles de la droga. Hay operaciones de Hezbollah, de Hamas, hay agentes iraníes, hay agentes rusos y desde luego los agentes cubanos están infiltrados en todas nuestras instituciones. Ustedes dirán, ¿cómo salimos de esto ahora? Y esto ya es otro nivel. Sin embargo, antes de llegar allí, yo solamente quisiera hacer una advertencia al caso de la Argentina. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que esto, aquí tenemos una diversificación mucho mayor en la actividad productiva, el Estado no tiene la riqueza que tenía el Estado venezolano por el control de PDVSA y la industria petrolera, los medios de comunicación. Ellos comienzan así y apuntalan en la subestimación de la sociedad. Y si algo hemos aprendido, les recuerdo que nosotros sacamos a Chávez por unas horas en el 2002, es que cuando regresan, vienen dispuestos a que no lo saquen más nunca. Y saben por qué se los digo. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual no hay que subestimar lo que se está configurando en la Argentina. Alberto Fernández, no solamente le han sido, y Cristina Kirchner, promotores del Foro de Sao Paulo, pero además es uno de los fundadores de la nueva cara que le están tratando de dar, un poco más remozada, que es el Grupo de Puebla. Las relaciones con el régimen venezolano son evidentes y los trazos de corrupción con el gobierno de los Kirchner es monumental. Lograr el control de Argentina es clave para el Foro de Sao Paulo, porque además yo creo que están claramente buscando rodear a Brasil y con gustos o desavenencias que se pueda tener con el actual gobierno, sería una tragedia que volviera a caer bajo el control del PT y del Foro de Sao Paulo. De modo que yo creo que estamos en un momento de enorme alerta en toda la región. Creo que el tema de Bolivia también es preocupante porque para las actividades delictivas, sobre todo la industria del narcotráfico, retomar el control de Bolivia es fundamental, y ni hablar lo que está pasando en Colombia. Yo creo que Colombia está en riesgo severo. Yo lo he hablado con el presidente, con los expresidentes que son grandes amigos, para la guerrilla y para el régimen cubano tomar el control de Colombia, de las instituciones colombianas, es la prioridad y yo creo que es el próximo país que está en la mira. Entonces, dicho esto, yo creo que tenemos que asumir algo muy, muy duro. Somos demócratas, nos hemos formado, o sea, nuestro ADN para dirimir las diferencias de manera racional, pacífica, los conflictos políticos en elecciones o por mecanismos de diálogo. Pero estos criminales jamás van a ceder el poder por esta vía. Jamás. Es demasiado dinero y los intereses de este conglomerado criminal que ha podido instalarse en el corazón de Occidente para aquí expandirse a la región, no lo van a soltar, a menos que se construya una amenaza real de fuerza superior a las fuerzas que están recibiendo ellos y los apoyos que están recibiendo ellos por parte de todos estos actores state and non-state, porque además de las organizaciones criminales está el régimen de Rusia, el régimen de Turquía, el régimen de Siria y el régimen de Irán. Y después podemos hablar un poco más del rol de China, que me parece también cada vez más preocupante.
Pero en todo caso, nosotros no estamos planteando, como ellos buscan ridiculizarnos, lo que ustedes quieren es la invasión de Normandía. No, no. Venezuela está ocupada. Venezuela sí está invadida. Y para nosotros revertir ese daño, por cierto, no sé si escucharon las denuncias de hace una semana del presidente Iván Duque, cuando dijo que tenía información de que Maduro estaba intentando comprar misiles de mediano y largo alcance a Irán e instalarlos en Venezuela. Entonces, cuando hablan de una amenaza real, es real para el resto del hemisferio. Entonces, no hay otra manera que apretar con toda la fuerza para socavar los tres pilares que le quedan a Maduro: el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema de financiamiento criminal. Se están haciendo cosas importantes. Como ustedes saben, hay una operación antinarcóticos desplegada en el Caribe, la más grande de la historia, 22 países participando allí. Hay todo un sistema de sanciones que está funcionando y que está generando que los grupos internos, como se les va reduciendo el acceso a los recursos, se enfrenten entre ellos. Hay acciones muy importantes de la justicia internacional, hay acciones de la Policía Internacional. Se detuvo a uno de los principales testaferros en Cabo Verde. No sé si han seguido el caso de Alex Saab, es una de las piezas claves de la operación de la ingeniería financiera para bypassear sanciones y todo lo que hacen estos criminales, pero hay que seguir. Creer que esto simplemente por la vía diplomática va a ceder a estas alturas es no solamente irrealista, sería profundamente irresponsable y cruel, porque hoy, cada día que pasa, nosotros no sabemos cuántos venezolanos mueren porque no tienen alimentos, porque no tienen medicinas, porque no han tenido vacunas. Hoy el 96.2% de la población venezolana vive en pobreza. 96.2%. El 35% de los niños menores de 5 años tiene desnutrición crítica. Es decir, cada día que pasa, yo no sé cuántos niños venezolanos cruzan el umbral del daño irreversible sobre su cuerpo, sobre su intelecto, sobre su alma. Entonces, es un momento en el cual se requiere detener el genocidio silente que ocurre en el país, la amenaza de desestabilización y a la seguridad hemisférica de todo Occidente, sobre todo de la región, y el riesgo creciente de un conflicto armado que podría terminar poner a Venezuela como no les quiero decir, como cualquiera de estos conflictos africanos que vimos en los peores momentos. Entonces, hay que actuar. Hay una propuesta que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilización, la hemos presentado públicamente, la hemos discutido con algunos actores internacionales, con algunos actores locales, y les digo, si esto no se hace, el costo de no actuar va a ser demoledor para Venezuela y para la región. Así que concluyo diciéndoles, para no extenderme sobre esto, si quieren hablar sobre este tema, podemos elaborar un poquito más adelante. Yo estoy convencida que paradójicamente Venezuela está en su mejor momento, en términos de la convicción y de la claridad de lo que siente el país. Hoy en día no es que solamente más del 90% queremos que Maduro se vaya ya y repudiamos el sistema, sino que por primera vez en nuestra historia, el país está ávido de una propuesta distinta al socialismo. Por primera vez. 20 es el único partido no socialista que hay en este país, el único. Y a mí me decían que yo estaba loca cuando fundamos el partido, porque jamás las ideas liberales van a subir. Y resulta que hoy el país es eminentemente abierto a las ideas de mercado, de generación de riqueza, de respeto a la propiedad. Y al final, eso es lo que nos va a permitir reconstruir de cero, todo el entramado institucional del país y asegurarnos que creamos esos dispositivos y esos incentivos para que nunca más un sistema totalitario vuelva a instalarse en nuestro país. Para mí la liberación de Venezuela es la liberación de toda la región y para mí la defensa de Argentina es una de las prioridades para avanzar en la liberación de Venezuela. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Corina. La verdad que es muy interesante escuchar toda la experiencia y la fuerza que tenés para liderar un poco esta lucha en contra del régimen que está actualmente en Venezuela. Y mi primer pregunta tiene que ver con algo que vos mencionaste en la charla, acerca de la amenaza que implica Venezuela, no solo en la violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos, sino para toda la región,
con esto, que nosotros también tuvimos la posibilidad de escuchar al presidente Duque con la adquisición de los misiles de mediano y largo alcance por parte de Irán. Y mi pregunta es, ¿qué hace falta para el accionar de Estados Unidos o de algún otro organismo internacional para que puedan finalmente intervenir y dar un apoyo, digamos, a la oposición que está teniendo Venezuela? Bueno, yo quisiera solo decirles que está también conmigo aquí Miguel Velarde, quizás lo pueden ver, él es boliviano adoptado venezolano, es parte del equipo fundador de Venta y está viviendo en Buenos Aires en este momento, y también estoy seguro que está participando y podría participar en muchas actividades con ustedes. Yo creo que es una persona que tiene clarísimo, dirigió un medio que se llama Guayoyo en Letras en Venezuela, muy valiente, entonces creo que también puede ser una fuente de intercambio interesante. Pero usted está aquí con nosotros, aquí lo acabo de ver, está entre el público. Bueno, mira, en primer lugar, cualquier país a la hora de actuar en otro, de intervenir en otro, va a intentar que sea al mínimo costo y agotar primero las opciones de menor riesgo. Yo creo que eso es lo que se ha avanzado en estos últimos años. Yo creo que se cometieron gravísimos errores en el periodo de la administración Obama. Se subestimó la conformación de la amenaza criminal en Venezuela, se privilegió el diálogo de paz entre Colombia el diálogo de paz de Colombia en Cuba. Entonces se abordó, a mi modo de ver, de una manera equivocada, y vemos lo que está pasando en Colombia hoy, cómo están creciendo no solamente las actividades terroristas, sino cómo se está haciendo cercada Colombia por la guerrilla. Pero se descartó la tensión en Venezuela. En los últimos años, la administración del presidente Trump ha iniciado un conjunto de acciones de más y más fuerza, con sanciones individuales, después sanciones financieras, ha ido cercando. Sin embargo, hay actores dentro del país que claramente se oponen a una escalada y una acción de esta naturaleza, y las motivaciones yo no las voy a juzgar, hay de todo. Hay chantaje, hay presión, hay miedo, hay intereses, todo lo anterior. Pero eso ha sido un problema grave. Hemos tenido la dirección política venezolana infiltrada por estas visiones que permanentemente han estado diciendo, no, esto lo sacamos por un diálogo, vamos a unas elecciones. Total, hemos tenido 29 elecciones, 15 referendos, y cada vez tienen más poder. Hemos tenido 13 episodios de diálogo donde estos sinvergüenzas se han burlado, desde el Papa Francisco y el Vaticano, pasando por la Unión Europea hasta los cancilleres de Chile y México. Es decir, no hay disposición alguna de ceder el poder. Yo creo que al final ya la administración de Trump tiene suficientemente clara la naturaleza de la amenaza. Hace unos días, el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, en el Atlantic Council, textualmente dijo: no tengo palabras para describir la magnitud de la amenaza que representa Venezuela por su relación con Rusia. Es decir, yo creo que hay conciencia de ello, creo que hay conciencia en el Departamento de Defensa, conciencia en el Departamento de Tesoro, conciencia en otros actores. Desgraciadamente creo que no hay suficiente conciencia en el Departamento de Estado, y vemos como algunas posiciones poco contradictorias que también han confundido a la población venezolana. Eso es una realidad. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que presionar todos para que quede claro a toda la región la magnitud de la amenaza real que existe sobre ustedes, ya no solo sobre nosotros. Gracias, Corina. También hablaste un poco sobre esto en tu exposición, y a mí me gustaría preguntarte sobre cuáles crees vos que eran las condiciones institucionales que existían en Venezuela allá por el 99, cuando Hugo Chávez llega al poder, y si ves algún paralelismo en lo que está pasando en nuestro país, con algunas cuestiones puntuales, por ejemplo, con la reforma del sistema judicial que mencionaste vos como uno de los primeros grandes ejes que tuvo este gobierno. No, bueno, no solamente eso, los intentos de expropiación que han habido en varias empresas. Manuel mencionaba la declaratoria de servicio público, corrígeme si utilizó la terminología inadecuada, de algunas empresas de comunicaciones a los efectos de poder controlar las tarifas, ¿correcto? Yo creo que todas estas acciones que están tomando no son aisladas y no son ingenuas. Y ustedes tienen hoy una capacidad de reacción que es mucho mayor a la que teníamos nosotros en su momento. Entonces,
Yo lo que creo es, si se dejan pasar, fíjate, con el tema de la expropiación hubo una reacción muy grande que hizo retroceder. Entonces yo creo que hay que estar unidos, y uno de los problemas que nosotros teníamos es que cuando se metían con el sector comercio, por ejemplo, los industriales decían, no, pero eso no me afecta a mí. O se metían con las universidades, los sindicatos decían, eso no es problema mío. ¿Me explico? O se metían con las clínicas privadas, bueno, pero es que yo igualito no tengo cómo pagar una clínica. Y no nos damos cuenta que se están metiendo contra las instituciones, contra la propiedad privada, contra el libre ejercicio de la profesión, y contra el libre asociación, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que hay una amenaza real sobre el sistema institucional de Argentina, y creo que estas señales que el régimen está dando, o el gobierno está dando, el gobierno argentino en estos últimos tiempos, a mí me han prendido las alarmas. Pero bueno, obviamente ustedes conocen su realidad mucho mejor que cualquiera de nosotros. Corina, mencionaste que una de las bases que tenía el régimen para sostenerse tenían que ver con esta unión, digamos, de las fuerzas del narcotráfico y del crimen organizado dentro de Venezuela. Yo te quería consultar cómo crees vos que se configura la base de apoyo del régimen que lo hace mantenerse en el tiempo, y si crees que pueden vislumbrar ciertas facciones que en un horizonte impliquen una fragmentación que pueda debilitar a este régimen. Sí, y ya han ocurrido, o sea, eso es una muy buena pregunta, porque esto es un sistema de mafias, o sea, creer que esto es monolítico, antes cuando estaba Chávez tenía un manejo de los hilos del poder y de los distintos grupos criminales mucho más, tenía más legitimidad, por muchas razones, obviamente. Cuando sale Chávez, estos se crean como familias del crimen. Está el sector, digamos, muy cubano alrededor de Maduro, con los vínculos con Cuba. Hay un sector, digamos, de las redes más corruptas, y donde había un sector muy comprometido con el narcotráfico en las Fuerzas Armadas, donde está Diosdado Cabello, y otro sector. Después hay un tercer sector más vinculado con lo que lo llaman los islamitas, con el sector más bien islámico, donde está Tarek El Aissami, las relaciones con Siria, etcétera, e Irán. Después está la corporación criminal, militar, que es un poco la estructura de la Fuerza Armada, que tiene el control cada vez mayor de una cantidad de actividades, en este caso, ahora, más recientemente, el tema del combustible, porque Venezuela la han ido militarizando completamente. O sea, una de las cosas inconcebibles es que un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo no tiene gasolina. No tiene gasolina. Nuestro sistema de refinación, que llamamos el complejo refinador Paraguaná, que tiene una capacidad de 960.000 barriles diarios, no llega hoy en día a los 25.000. De 960.000 a 25.000, a 30.000. De eso que estamos hoy en día viviendo. O sea, una cosa inconcebible. Vamos a un colapso energético completo. Entonces, esos grupos evidentemente tienen tensiones entre sí, tienen mucha plata para repartirse. Ahora está el tema del oro. Ahí cada uno, aunque ustedes no lo crean, cada uno tiene sus minas. Delcy Rodríguez tiene sus minas, Jorge Rodríguez tiene sus minas, Silvia Flores tiene sus minas. O sea, es una cosa inconcebible. Pero en la medida que se les ha ido cercando, las tensiones han empezado a incrementarse. Entonces yo sí creo que esto hay que mantenerlo, pero eso obviamente genera una serie de efectos colaterales de aumento de la peligrosidad y de la conflictividad en el país. Corina, siendo vos una de las principales referentes de la oposición, ¿no es cierto? Te quería consultar, fue conocido este fin de semana la carta que le escribiste al presidente interino Guaidó, y escuché que mencionabas en una entrevista que la unión de la oposición no tiene que ser un fin en sí mismo, sino que era la unión para qué. Y un poco en esa dirección quiero consultarte cómo ves que queda reconfigurada ahora la oposición en Venezuela, y si podrías brindarnos tu análisis de cómo ves la oposición en Argentina, cómo ves el juego de oposiciones en Argentina. Miren, yo sí creo que en estos casos hay que tener mucho cuidado cuando se hacen paralelismos. No quisiera caer en ese plano. Puedo hablarles de la experiencia nuestra. Cuando dicen, no, es que el problema es que no han sacado el chavismo porque la oposición ha estado dividida. Digo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si ustedes se ponen a ver todo lo que ha sido la historia de estos 20 años de lucha, la oposición venezolana ha estado prácticamente, totalmente
unida en todos los momentos cruciales de procesos electorales, de protestas, etc. Salvo en el momento final, cuando tocaba rematar, que había un sector que decía sigamos y otro que decía cortamos y nos entregamos. Visto en retrospectiva, yo creo que el régimen ha sido siempre muy hábil, yo creo que eso es muy cubano, en crear la impresión de que o estamos todos unidos o no vamos a salir del régimen, porque eso es una lógica, además de la dinámica electoral democrática. Si tú vas a una elección, hasta el último voto cuenta. Pero si tú estás en una guerra, como la que hoy enfrentamos los venezolanos, y estás en una dinámica insurreccional, más allá de que utilices algunos, digamos, mecanismos constitucionales que tiene la Constitución venezolana, tú incorporas a tus comandos de estratégicos a personas que están infiltradas por la tiranía, eso no suma, eso te destruye, te entrega, te neutraliza. Y lo que nosotros hemos estado detectando es que ha habido la presencia en posiciones muy altas de estos actores políticos de personas que claramente estaban cooperando con la tiranía. Y lo hemos visto, lo que pasó, no sé si ustedes recuerdan el episodio del 5 de enero, cuando Juan Guaidó, nosotros lo apoyábamos como todo el país, y de sus propios partidos saltaron, nosotros decimos saltar la talanquera significa pasarse al lado del enemigo, una cantidad de líderes clave que son los que hoy no le permiten ni siquiera pisar la Asamblea Nacional. Guaidó ha perdido las competencias, el presupuesto, las instalaciones y bueno, hasta los propios diputados. Entonces es una situación absolutamente precaria y lo que yo he dicho es, claro que tenemos que estar unidos alrededor de un propósito, pero teniendo la seguridad de que no tenemos cómplices ni corruptos adentro, porque su diseño es neutralizar y sabotear la lucha. Bien. Paso ahora, Corina, si te parece, a leer las preguntas que están llegando de parte del público. La primera refiere a cuál crees que es la estrategia de Estados Unidos para el cargo del BID y también la estrategia argentina para ocupar ese cargo. No te escuché, ¿cuál qué? ¿Cuál crees que es la estrategia que está usando Estados Unidos para completar el cargo vacante del BID? Mira, tengo que confesar que yo no tengo toda la información sobre esta situación. Entiendo que Estados Unidos, o al menos el presidente Trump, tiene una política que yo considero muy atractiva, al menos así la ha anunciado, de atraer hacia América Latina una buena parte de las cadenas logísticas que se han instalado en China. Y aparentemente, o al menos lo que se ha presentado, es que el interés de tener una presencia mucho más activa en el BID sería para apuntalar y acompañar y dinamizar esta política. Yo entiendo que esto ha generado en los países de la región enormes reservas por la tradición que existía de que el vicepresidente del BID era de los Estados Unidos, pero el presidente de la región. Ahora, todavía está por verse cómo evoluciona en estas próximas horas esta situación y qué impacto va a tener, obviamente, el resultado del 3 de noviembre de la elección en los Estados Unidos. Bien, perfecto. Corina, ¿cuál crees que es la estrategia para conseguir y mantener el poder de países como Venezuela y Argentina? ¿Por parte de los criminales o los buenos? Por parte de los criminales. Bueno, los criminales es cero escrúpulos, toda la corrupción y eso sí, una gran cooperación entre ellos, porque ahí hay que reconocérselo. O sea, el Foro de Sao Paulo funciona a la perfección para apoyarse unos y otros. Se transmiten tecnologías, se defienden, se promueven. Mientras que ocurre de nuestro lado, cada uno está por su lado. Incluso los grupos democráticos. Yo tengo grandes amigos en la política argentina, como ustedes saben, y lo hemos dicho muchas veces, tenemos que engranarnos, como en efecto lo está haciendo el Foro de Sao Paulo hace ya 20 años, ¿no? Entonces, 30 años, perdón. Entonces yo sí creo que una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es cómo nos vamos a mantener nosotros en el poder al llegar al poder, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Argentina.
Me parece muy interesante, Corina, que tenemos participando a un joven venezolano en esta conversación, viviendo acá en Argentina. Dice, como venezolano me he sentido decepcionado por el comportamiento de algunos sectores de la oposición. ¿Qué nos dirías vos a todos los jóvenes que estamos en diferentes partes del mundo para recuperar la confianza y la esperanza de poder regresar algún día a nuestro país? No puso su nombre. Bueno, después James, que me escriba. ¿Ah? James, James. James, mira, James, te entiendo tanto, porque no es solamente los jóvenes, yo creo que en general la sociedad venezolana siente un profundo desconfianza y decepción de la política y los políticos, porque además no le ven el resultado a lo que ha sido una lucha tan extensa. Sin embargo, yo creo, James, que hemos aprendido muchísimo como sociedad. Hemos crecido enormemente, cantidad de personas que, bueno, en mi caso, jamás en la vida hubiera pensado dedicarme a la política, y tú ves que hay gente que son los mejores muchachos de sus respectivas carreras científicas, humanísticas, y están preparándose y entusiasmados, diseñando una carrera para servir al país como los futuros alcaldes, gobernadores, diputados, presidentes. Entonces yo creo que nosotros no podemos pensar que la política es eso. Digamos, la dimensión transaccional y pragmática, sin ética, que hemos visto durante tanto tiempo, sino que al final, para mí la política tiene que ser como todo en la vida, con honor, con palabra. Por eso durante tanto tiempo nos dijeron que éramos unos románticos, unos ingenuos, que jamás íbamos a lograr tener acceso al poder. Pero fíjate, hoy en día 20 es el partido político que más está creciendo en Venezuela, pero de lejos. Y eso te demuestra que al final yo sí creo que la verdad, la palabra, la integridad, sí paga. Bueno, gracias. Entonces es James Capafo. Agradecemos que esté participando. Es un placer. Corina, la siguiente pregunta del público dice, ¿la dolarización de hecho de la economía ayudó a resolver el gran desabastecimiento que había en Venezuela? ¿Cómo funciona hoy la economía en este país? Bueno, la economía no funciona, pero la respuesta es sí, porque efectivamente con la apertura al manejo del dólar con libertad, a las transacciones no controladas por el régimen, permitió que los privados pudiesen realizar los trámites de importación y que hubiese al menos suministro y alguito de competencia. Pero esa situación de escasez brutal, que no se conseguía prácticamente ningún producto, además por los controles de precios, evidentemente con la apertura y la dolarización, al menos tuvo ese efecto. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que la gente no lo puede pagar. Sí, están en los anaqueles, pero la gente no lo puede pagar. Es decir, un sueldo mínimo hoy en día en Venezuela es menos de $5 al mes. Pero sueldo mínimo más las bonificaciones es menos de $5 al mes. Con eso tú compras medio kilo de carne y medio kilo de queso para todo el mes. Esa es la realidad. Por eso es el hambre. Por eso es la estampida de venezolanos que será la próxima ola una vez que se supere y se abran la frontera. Hoy en día la gente está aterrada por el tema de la pandemia. ¿Me explico? Entonces, obviamente eso no es la solución del problema. Tú tienes que tener un sistema de mercados abiertos, con Estado de Derecho, con respeto a la propiedad, con instituciones creíbles. Solamente así vendrán enormes inversiones, como haremos que vengan a Venezuela. Porque eso sí, nosotros no creemos en un proceso gradual. Eso se lo digo por la calle del medio. Nosotros tenemos que ir a una apertura total de una vez, para que esos retrocesos que hemos visto en otras partes no ocurran en nuestro país. Gracias, Corina. La siguiente pregunta es una consulta sobre tu opinión sobre el constitucionalismo aspiracional que adoptó Venezuela. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, él es el doctor Uber Alberti, pero bueno, entiendo que tiene que ver con una reforma constitucional que han adoptado en Venezuela. Bueno, claro, primero hubo una Asamblea Nacional Constituyente, ahora plantearon otra totalmente írrita, y yo les soy bien franca, yo creo que es una tentación terrible la obsesión de algunos sectores de reformar la Constitución. Yo creo que las constituciones deben ser lo más estables y permanentes posibles.
Y en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, con la constitución actual, que eventualmente tendrá una constitución hecha por Chávez, una constitución socialista, pero incluso en las primeras de cambio, yo pienso que en un proceso de transición nosotros podríamos con esta constitución avanzar quizás con algunas pequeñas enmiendas antes de abrir todo el espacio que implica una nueva constitución, porque ahí hay el riesgo que se te vaya cualquier cosa. O sea, por ejemplo, lo que están planteando ahorita en Colombia, a mí me parece un error garrafal plantear una reforma constitucional, porque además la podría ganar la izquierda. La pandemia aceleró un desorden mundial, dicen. ¿Qué pasará con la globalización como estrategia de poder? ¿Y qué hacemos en la región al respecto? Sí, bueno, la respuesta es depende, ¿no? Depende cómo logramos reaccionar y cómo digamos, las economías más importantes de la región estén dispuestas a entender que solo con la apertura de los mercados es que puede haber crecimiento en y beneficiarse todas las naciones. A mí una de las cosas que sin lugar a dudas me preocupa en algunas políticas recientes del propio gobierno de los Estados Unidos son restricciones y reducciones a la libertad comercial. Aunque entiendo perfectamente que se busquen términos equitativos con los principales socios, en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora se planteó el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, me parece un mecanismo que tendríamos que ampliar. Y desde luego, en el caso de Venezuela, ustedes se imaginan, nosotros hoy en día no tenemos comercio con nada de nadie y nadie. O sea, nosotros estamos realmente en una situación de ruinas y tenemos la obligación, y yo sí creo que eso, hay ya más conciencia en la sociedad venezolana, un sistema de apertura amplia, de apertura grande. Me preocupa un poco Brasil, que puede ocurrir post pandemia, eso lo debo confesar, y ojalá opte por un mecanismo de mayor apertura que también le inspirará y le dará ejemplo a otros países de la región y establecer condiciones, digamos, de juego equitativas. Bien, vamos con las últimas preguntas, Corina, porque sabemos que tenés muy poco tiempo y estás con la agenda muy complicada en estos días. La siguiente pregunta tiene que ver con ¿cuánto tiempo más estimás que puede aguantar un gobierno dictatorial y tan impopular sin recursos financieros para sostener el populismo? Lo que pasa es que si fuera dictatorial, la respuesta sería muy fácil y te diría probablemente muy poco, pero es que es otra cosa. Es otra cosa. O sea, esto no es una dictadura. Lo que existe en Venezuela es un sistema criminal que por diseño no solamente no le importa que la gente se muere, ellos favorecen la destrucción de la sociedad. Entonces, no van a salir a menos que, insisto, se construya una amenaza que realmente los ponga en jaque. De lo contrario, no van a salir. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Corina, de mi parte, agradecerte nuevamente todo el espacio. Ay, gracias a ustedes. Y le quiero dar la palabra a Manuel para que haga un cierre de la actividad. Muchas gracias de nuevo, un placer. Bueno, Corina, no solamente te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición, sino también esta descripción tan cruda que has hecho de la realidad venezolana y que nosotros conocemos, obviamente, por informaciones periodísticas, pero escucharlo de boca de una disidente y de una persona tan comprometida como vos en el proceso político venezolano nos llena realmente de alarmas a todos los países de Latinoamérica, porque creemos que estamos lejos quizás de lo que les ha pasado a ustedes, pero también escuchamos de vos que a ustedes también les pareció lo mismo hace muchos años, y creo que, bueno, son luces de alarma que se prenden en todas las sociedades. Esperemos realmente que los mecanismos que tienen las sociedades desde el punto de vista democrático, las reacciones cívicas, la lucha por los ideales de la libertad y la democracia, realmente prosperen y tomen fuerza en todos los países, inclusive el de ustedes, el venezolano, donde quizás están en la última etapa, pero que a lo mejor no están tan lejos de recuperar la tan ansiada libertad y la democracia, Corina. Así que muchas gracias por todo lo que nos has aportado hoy día. Gracias a ustedes y mi mensaje es, nosotros vamos a liberar a Venezuela, no tengan la menor duda. El punto no es preguntar si es posible o no es posible, si es fácil o difícil, es indispensable.
lograr los apoyos que se requieren y vamos a hacer lo que haya que hacer. Pero este país lo vamos a liberar y ustedes van a ver cómo Venezuela va a despegar y va a ser nuevamente, y como a mí me gusta llamarlo, lo vamos a llamar el milagro latinoamericano. Así como hubo los milagros asiáticos, ustedes verán cómo desde una tierra arrasada la vamos a convertir en una gran tierra de gracia, que además habrá aprendido una gran lección de que la libertad y la democracia hay que cuidarla, no se hereda, se defiende todos los días. Así que muchísimas gracias, Manuel. Un placer gigante poder compartir con ustedes. Cuídense mucho. Tu optimismo nos llena de esperanzas para el pueblo venezolano y para tu país, y ojalá que así sea, y estaremos siempre luchando por ustedes también desde el rincón que estamos. Así que muchas gracias, Cori. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias.